Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a nuestra última iniciativa Next Talk del mes de junio. Hoy cerramos, cerramos mes con un tema, la verdad, además de súper interesante, un tema que ha sido la plática de este mes, ¿no? Porque nos encontramos justo en el mes de celebración. De hecho, estamos hace 2 días, ¿no? Fue el día del orgullo gay. Y antes de presentaros a los panelistas que van a platicar con nosotros en el día de hoy, os voy a pasar un videíto que me gustaría que vieseis para que podamos hacernos todos una pequeña idea de cómo cambiaría el mundo si lo viésemos desde otros ojos. Get a room! So, what brings you guys into town? Work trip? Actually, it's our honeymoon. You two on a honeymoon? Oh, you're serious? Yeah. There must be a mistake. They have you in a room with one bed. That'd be weird. Well, hi. You must be the fun straight couple at the resort. We've heard so much about you. All great things. Good. Oh, cute. So you two are together, right? Yeah. I got great straight daughters. Well, don't worry about it, because I think it is super cool. Actually, I have this straight friend who plays with our golf group back home. He's so fun. Great. It'll take an hour. Okay, that'll be $20. But the sign says couples rate $15. Oh, well, I mean, you two, you're not, like, a real couple. Oh. Yeah. Let's take another one this way. Hey, you want me to take that picture for you? Oh, thank you. Thank you so much. 1, 2, and... All right, that's gross. Wasn't expecting that. There's your picture. Jim, look. Ugh. They'll let anybody stay here, won't they? Icky. Please don't do that here. We'll just be a minute. Oh, sorry. Call me old-fashioned, but that's just not right. Bye. Lo he visto muchísimas veces ya este vídeo y no paro de reírme, ¿no? por un poco la situación que viven las personas homosexuales. Entonces, sin más dilación, me gustaría pasar a presentaros a los panelistas en el día de hoy. Por una parte tenemos a Manuel Díaz Cebrián. Manuel es exhotelero, radicado en Londres, exdirector de Turismo de México para toda Europa, ganador del Premio a la Excelencia Turística Miguel Alemán Valdés en 2016 y hoy en día es fundador y director de 110 Percep, consultora que lleva, entre otras cosas, la cuenca de Los Cabos y de Baja California Sur en Europa. Manuel, muy buenos días. Si puedes, por favor, encender tu cámara y tu micro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, México. Buenos días, México. Buenas tardes, Bárbara. Efectivamente, muchas gracias, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos también con nosotros que acompañará a Manuel en esta interesante plática a Jorge Bravo, que Jorge es, former VP de LATAM para Expedia y actual fundador de Incrementa. Jorge también tiene, más de 30 años de experiencia en el sector turístico. Muy buenos días, Jorge, en Dallas. Muy buenos días para todos. Me alegro muchísimo de teneros por aquí. Como os comentaba hace una cuestión de minutos, pues hace 2 días celebramos el Día del Orgullo Gay a nivel mundial, ¿no? Y quería que empezásemos esta plática un poco pues situando a la audiencia. Me gustaría empezar contigo, Manuel, y que nos explicases, qué es el movimiento LGTB+, y que nos cuentes un poco, en qué consiste todo. Con mucho gusto. Antes que nada, quiero agradecer a Next Talks
Carlos Ulibarri y a Nubia Sarabia por esta invitación, a ti, Bárbara, por estar pues, entrevistándonos. Obviamente, agradecer a Salmo Mal de Product Express y a Virgin que nos facilitó este video que me parece estupendo, que es mi forma de analizar si el mundo fuera al revés. Obviamente a Eva Ihevsky de Quality Group que nos dio consentimiento de utilizar alguna de sus data, y finalmente a toda la audiencia que está aquí. Bueno, el tema, qué bueno que empezamos con el video para romper un poquito el hielo. Este es un tema del que podríamos hablar muchísimas horas, pero vamos a hablar de LGBT. Primero que nada vamos a hablar de lo que significa LGBTQ+, es lesbian, gay, bisexual, transgender and queer plus. Ha habido mucha confusión, pero esto ha sido una evolución a través de muchos años. Este movimiento empezó como tal desde 1969, desde los disturbios en Nueva York, donde empezó la pelea o la lucha por la discriminación y por los derechos y por la igualdad. Obviamente, desde entonces, primero eran catalogados los viajeros de este segmento como viajeros multiculturales. Luego era, Jorge, no lo vas a negar, pero antes era el mercado gay. Luego fue el mercado gay y lesbianas. Y ha ido evolucionando de muchas formas. Lo importante es que hay que ser inclusivos, y obviamente la última edición es LGBTQ+. El plus, de alguna forma, es un poquito para identificar todos los subsegmentos del segmento. Es perfectamente autorizado decir LGBT+ o LGBTQ+, aunque la Q es muy importante, porque voy a contestar esa pregunta. La voy a contestar antes de que me la pregunte, más bien, porque yo mismo estaba confundido en qué significaba la Q. La Q significa todo, es muy interesante porque significa todo, es la nueva generación, ¿sí? Que no se define con un gender específico, no se define con todo lo que no es straight, y no tampoco son una generación binaria. De alguna forma son más libres, pero el universo es gigantesco, es casi tan grande como LGBT junto. Entonces, de alguna forma, cuando decimos plus, estamos incluyendo el Q, que es queer. Queer es una palabra muy rara porque yo cuando era joven, queer era algo que no tenía buena connotación. Sin embargo, hoy día es un poquito es las generaciones nuevas, en lo que se dice hoy fluido, generaciones que no quieren tener una clasificación específica de gender o sexual. Son libres, más libres que cualquier otra generación, y por ahí van las cosas. Hablando del orgullo gay, esto también empezó, es bien importante mencionarlo, además qué pena que este mes no pudimos tener esa celebración. Es el mes gay, supongo, esto empezó en 1970 con algunos cientos de personas en Nueva York, y es impresionante el crecimiento que esto ha tenido, porque ahora tiene millones de representantes y se ha extendido a más de 160 países. Lo que es importante, Bárbara, hablando del orgullo mucha gente piensa que solamente es la marcha donde salimos y de alguna forma nos manifestamos y estamos orgullosos de lo que hemos logrado nosotros y los antecesores, como dije, desde lo de Nueva York y mucho antes. Han pasado muchísimas cosas para llegar a tener el estatus que tenemos hoy día. Sí, pero yo creo que es una oportunidad, no solamente el mes. La marcha es obviamente la explosión de la diversidad, pero el mes, yo creo que es un mes para recordarnos que hay que ser inclusivos. En este momento que estamos viviendo, más que nunca, las diferencias se han notado. No quiero tocar otros problemas de racismo y demás que están existiendo en este momento, pero es un momento de pelear por los derechos, por la igualdad y por la inclusión. Y yo creo que el mundo LGTBQ+, tiene que seguir peleando por sus derechos. Se ha avanzado muchísimo, pero hay mucho camino por recorrer todavía. Un mes es importante, pero tiene que ser todos los días. Tiene que ser todos los días y tiene que ser todo el tiempo. El crecimiento es muy importante, no es el crecimiento, o más bien la gente, todas las personas que han salido a hablar, que es bien importante debido a muchas circunstancias de las que vamos a hablar posteriormente, nos ha ayudado un poquito a que exista una conciencia y un mayor conocimiento de lo que es este movimiento. Voy a dar unos datos muy someros. No quiero
entrar en cifras y demás, porque no queremos hacer este webinar de estadísticas. Solamente claro, sí. Pero tenemos nada más, como datos generales, 8% de los baby boomers, 13% de la generación X, 20% de los millennials y 31% de los centennials se identifican como LGBTQ+. Es bien importante el movimiento, si puedes ver cómo en generaciones más recientes, la asociación a un segmento cada vez va teniendo menos importancia y se les quieren ser identificados abiertamente. La gente, las nuevas generaciones son más libres y eso es muy importante. Sí, desde luego. Si me permites añadir aquí, Manuel, buenos días a todos. Buenos días. Yo quisiera comentar, siendo que vivo en los Estados Unidos, soy mexicano y mi juventud la crecí en México, pero ahora tengo muchos años en Estados Unidos, que este término de LGBTQ+, ha ido cambiando muy recientemente y ha sido una respuesta a los grandes pues esfuerzos que ha hecho la sociedad norteamericana por tratar de incluir a todas las partes de la sociedad. Es decir, probablemente, como dijo Manuel, en mi época, pues había gays y punto, y lesbianas. En nuestra época había gays y lesbianas, y para nosotros mismos que estamos en una edad, digamos, madura ya, que no vivimos, nos empieza a costar trabajo el entender qué son todas estas letras y lo que queremos hacer y lo que evidentemente ha querido hacer las sociedades es sentir a todo el mundo, que todo el mundo se sienta incluido, y por esto son todas estas letras que cada vez van creciendo más, ¿no? Pero ese es un poco. No, y muchas gracias por mencionarlo, Jorge, porque, claro, desde el punto de vista straight, o sea, nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? O sea, digo, al final yo soy de una generación más abajo y la convivencia, pues bueno, con estos movimientos es, bueno, del día a día, hora a hora, pero sí que es cierto que, pues claro, empiezan a surgir letras, ¿no? Entonces la gente se empieza a preguntar, ¿y qué pasa? Y al final yo, de mi parte, desde mi punto de vista, lo que sí que quiero transmitir a la audiencia es que la importancia a día de hoy, en 2020, de la inclusión en el lenguaje es fundamental. O sea, por mucho que creamos que el lenguaje no importa y que el masculino se hace con el todos, y todo importa y todo suma. Manuel, te dejo que... Totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante que, número uno, que entendamos que tiene una dominación y que hay que respetarla, porque las letras, como dice Jorge, si bien nos cuesta trabajo a los de generaciones anteriores, yo a veces es como un trabalenguas, pero al final del día es una definición y es claro y es totalmente inclusivo, que es lo que tenemos que aprender todos. Obviamente el plus de alguna forma perdona o de alguna forma no excluye a nadie, porque el plus incluye todas esas derivaciones que puedan existir de esto. Obviamente no podíamos estar donde estamos. A través de todo esto han surgido, digo, organizaciones muy importantes. La misma OMT, Organización Mundial de Turismo, tiene un programa de membresías y una calificación y elabora un reporte muy importante que nos dice todo lo que todo lo implica este mercado en la parte gay, todos los elementos y todas las influencias que puede tener, así como el valor económico y demográfico de este movimiento. Obviamente existen, un poquito yendo a México, existe ANCOTUR, que es una asociación de cámaras de comercio y turismo LGBT, que maneja una persona que invité a un webinar pasado, ¿sí? Existen asociaciones como Visit México, que tiene un portal que se llama Pride Travel, que también está trabajando esto con Sectur. Se firmó un convenio con la Secretaría de Turismo también, que se llama Creo que Manifiesta. Creo que todo, de alguna forma, todo esto suma para que las cosas vayan cambiando y caminando. La Cámara ha hecho un papel extraordinario, ¿sí? Yo creo que el que esté en algunas, más de 17 estados ya afiliados, acepte el matrimonio entre gentes del mismo sexo, es ya ganancia. Desde luego, Manuel. No sé, Jorge, si querías comentar algo. No, adelante. Perfecto. Y hablando de todas estas asociaciones, Manuel, me gustaría que nos comentases un poquito, para ya ir avanzando a la siguiente pregunta y pasar con Jorge, el tema de los programas de equidad en México, ¿no? Un poco la parte de recursos humanos,
cómo estos programas han ayudado a la inclusión del segmento LGBT. Hay una organización que se llama Human Rights Campaign, que empezó en Estados Unidos. Casi todo lo que tenemos hoy día se ha iniciado en Estados Unidos, como bien mencionó Jorge hace un momento. Y esto tiene diferentes brazos. El brazo que tiene México se llama HRC México y es un brazo de esa asociación que promueve la inclusión del personal LGBT en sus empresas. Es mejores lugares para trabajar. La empresa lo firma, de alguna forma tiene que cumplir ciertos estatutos y ciertas políticas y demás, y la empresa es inclusiva. Es una certificación de que la empresa tiene un ambiente laboral en el cual está incluyendo, que es muy importante. Creo que como iniciativa muchas empresas en un futuro próximo se tendrán que ir anexando, tendrán que ir firmando con estas iniciativas, porque yo creo que es bien importante la cuestión de inclusión por la cuestión de crecimiento, no solamente por la cuestión de asociación de marca con lo que es obviamente diversificación e inclusión, que es bien importante. Claro, de aquí yo creo que habrá mucha parte de la audiencia, ¿no?, que a lo mejor se puede pensar, ¿no? Oye, ¿y por qué hay determinadas empresas que tienen estas áreas, ¿no? O que fomentan? ¿Qué pasa? Que tenemos que incluir más o ser más inclusivos con el movimiento LGBT que con los que no pertenecen al movimiento. Y bueno, yo les diría que es que si realmente esto existe es porque todavía queda mucho por hacer, ¿no? O sea, yo creo que si realmente esto existe es porque todavía encontramos trabas en el área de recursos humanos para muchas personas que bueno, pues que tienen una orientación sexual no straight y bueno, y en el día a día se encuentran pues, ciertos obstáculos y estas áreas lo que hacen es pues, bueno, incentivar que no haya problemas a la hora de contratarlos. Vamos, si os parece, a una vez ya... Tocaste un tema crucial que era importante mencionar. Sí, efectivamente hay mucho que hacer. Tristemente, por una parte se ha avanzado, por una parte tenemos una ciudad como Puerto Vallarta, que es un gran ejemplo a seguir, pero por otra parte México tiene un ranking bastante alto homofóbico, 47%. Que es bastante elevado. Hay que seguir trabajando en esto muy duro y yo creo que ya hablaremos más adelante cómo y por qué y cómo interviene el liderazgo. Y nada más para terminar aquí comentando, yo que he trabajado en empresas, corporaciones mexicanas y corporaciones norteamericanas, todo esto viene muy ligado al tema de la discriminación. Todo esto del Human Rights Campaign, todo el tipo de comentarios y entrenamiento que te hacen como ejecutivo cuando tú entras a una empresa transnacional o una empresa norteamericana para tocar este tema y saber cómo tratar, es precisamente porque hoy en día las empresas se tienen que proteger de las demandas de contradiscriminación. Entonces, sé que es otro tema completamente diferente a nuestro webinar de hoy, pero es importante comentar que todas estas cuestiones han salido a raíz de un gran esfuerzo que se ha hecho en este país, seguido obviamente por Europa y otros países del mundo. Latinoamérica ha estado mucho más atrás todavía, de cero discriminación al color, raza, y ahora es parte hasta de los speech presidenciales, es decir, un presidente de los Estados Unidos tiene que decir claramente, que todos son incluidos y si lo han visto últimamente, se refiere a todas estas letras precisamente para tratar de ganar audiencia con toda la población norteamericana. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. No sé, Manuel, si quieres añadir algo más. Lo último antes, esto de lo de las cámaras fue algo que también surgió en Estados Unidos. Lo de la creación de las cámaras fue para darle un poder a las cámaras locales o de diferentes países, como Mariano Osores, que tiene la cámara en México y que de alguna forma ha manejado muy bien la labor de capacitación, entrenamiento a los estados para que entiendan este segmento. Pero también vamos a hablar más adelante de lo que se puede seguir haciendo y lo que estamos trabajando. De hecho, qué bueno que dices que lo mencionas así, ¿no? Como capacitar sobre el segmento, porque creo que el objetivo entre otros de esta plática, pues no es otro que, bueno, pues a todas las personas que nos estén viendo, que tengan a lo mejor potencial de vender o de acercarse a este segmento, ¿no? Cómo conocer el segmento un poquito mejor. Y ahora aquí quería pasar, Jorge, contigo, porque
ya que hemos platicado un poco del movimiento, de qué significan las siglas, un poco de toda la repercusión que está teniendo, quiero hablar contigo particularmente, bueno, y con los dos, del mercado LGBT dentro del sector turístico, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieses, no sé, simplificar o contar un poco desde tu punto de vista cómo es este segmento y cuáles son sus características a la hora de viajar. Con mucho gusto. Mira, yo quisiera empezar igual con breves números que nos determinen qué es este mercado en México, ¿no? Según la The World Travel Organization, vamos a hablarlo, el mercado, para no estar diciendo todas veces las letras, ¿no? La comunidad, para hablar y ahí entendemos todas las letras, incluyendo el plus, ¿no? La comunidad gasta alrededor de 218 billones de dólares a nivel mundial en viajes. Es un mercado con un potencial de 180 millones de personas, y aterrizándolo en México, siendo que nuestra audiencia está principalmente ahí, México recibe hoy en día cerca de 2.9, o sea, casi 3 millones de turistas de este segmento, los cuales tienen una estancia promedio alrededor de 4 noches. Los destinos principales, por supuesto, son Cancún, Ciudad de México y Puerto Vallarta, siendo Puerto Vallarta el número 1 y que tocaré ahorita al final de esta conversación. Y es un turismo que como todos lo saben, es un turismo muy high-end. En general, por supuesto, hay de todo. Hay el chavito mochilero que sale a viajar cuando termina la escuela o en la escuela, pero en general el común denominador de este mercado es que es un turismo de muy high-end, porque normalmente son o solteros o parejas que no tienen hijos, que no tienen familia y que tienen dos incomes, ¿no? O sea, dos altos ejecutivos que son pareja y los dos reciben muchísimo más que lo que recibe una pareja heterosexual donde la esposa no trabaja o la esposa tiene un... por lo tanto, es un turismo de muy alto nivel, y de ahí que se hayan desarrollado muchos destinos alrededor del mundo que se han dedicado a recibir a este turismo. Y hablando en México, pues Puerto Vallarta ha sido el destino por excelencia en los últimos 10 o 15 años que se ha dedicado a perfeccionar, digamos, el destino para atacar todas las necesidades y deseos de este tipo de clientes, ¿no? Y ahí se unen con las cámaras de comercio, la asociación de hoteles, etcétera, etcétera. Y hoy en día, como mucha gente lo sabrá, es un destino que tiene hoteles, clubes de playas, restaurantes, centros nocturnos, discotecas, bares, teatros, todos orientados a esta gran comunidad que a Puerto Vallarta probablemente le genera en algunos meses del año más del 50% de sus ingresos. El tema de los bienes raíces, donde muchísima gente norteamericana compra sus departamentos, o sea, de este segmento compra sus departamentos para ir a vivir ahí en el verano, etcétera. Entonces, es un segmento muy, muy importante, pero que como todos tiene sus propias necesidades, ¿no? Y estas necesidades también son un abanico de necesidades. No nos debemos de enfocar a pensar de que lo único que el turismo gay o el turismo de esta comunidad, para decirlo correctamente, busca es la fiesta. No, es un segmento sin duda importante para gente más joven, que genera muchísimo dinero, pero en general el turismo gay busca un lugar calmado, con un buen clima, con bonitas playas, con arte, con entretenimiento en general, con buena gastronomía, buenas instalaciones hoteleras, y de ahí que se generan estos destinos que han sido, pues digamos, muy exitosos, ¿no? En Europa hay varios, Mykonos, Sitges cerca de Barcelona, Palm Springs en California, en Palm Springs en Estados Unidos, etcétera. Y definitivamente en Latinoamérica, sin duda alguna, Puerto Vallarta es el número 1, colocándose además, no me dejarán mentir, Manuel, entre los 3 o 5 lugares más principales. Puerto Vallarta, no te dejo mentir, pero sí te tengo que aclarar algo. Puerto Vallarta y Río de Janeiro son las ciudades más importantes gay en Latinoamérica, más no a nivel mundial.
A nivel mundial seguimos todavía en un nivel, no estamos, Puerto Vallarta todavía no está a nivel de las ciudades las ciudades favoritas a nivel mundial. A nivel Canadá y Estados Unidos sí, a nivel global todavía no logramos eso. Sin embargo, hay un potencial importantísimo. Al estar México posicionado entre Estados Unidos y Canadá y Latinoamérica, que Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá son destinos importantísimos LGBT, el potencial que tiene México es impresionante, además de la diversidad que tenemos, la belleza, etcétera, etcétera. Porque algo que es importante, que mencionó Jorge ahorita, si bien Puerto Vallarta es un caso interesante a seguir, y algo que se me ocurrió ahorita que estabas hablando, Jorge, cuando hablamos de la fiesta, perdóname, cuando eres joven quieres fiesta, ¿no? Claro. Cuando eres maduro ya no quieres fiesta. O sea, el mercado straight, igual que nosotros, cuando eres joven, quiere fiesta. Cuando eres más grande, quieres fiesta de vez en cuando, después ya no quieres fiesta at all. Claro. Y entonces te vas a cenar, pero es igualito a nosotros, pero nosotros nos dejan en el nivel fiesta desde que nacemos hasta que morimos. Exacto, que es lo que quise comentar. y también hay etapas. Que no todo el tiempo. Además, es muy importante entender también para gente que no es de esta comunidad, que esta comunidad también tiene un abanico dentro de estas 5 o 6 letras y el plus. Hay muchísimas cosas adentro que son imposibles de explicar en esta conversación, pero no todos los que somos gays estamos en todas las marchas, o no todos los que somos gays salimos con la bandera enredada. O sea, hay un abanico de personalidades y de idiosincrasias dentro de este abanico que incluye ejecutivos de altísimo nivel, o sea, hay de todo, como en toda la sociedad. Como en todas las partes, efectivamente. Como en todas las partes, exacto. Puede haber un presidente de un país, puede haber un alto director de una gran empresa, es decir, hay de todo. Y creo que lo que ha cambiado últimamente es precisamente el salir de estos estereotipos y de pensar que todo mundo, todos los gays son iguales. No todos los gays son iguales. Y que todos nos gusta lo mismo, tampoco, ¿no? Es por eso que también esta inclusión es tan importante, porque hay que saber cómo, pues, atacar los gustos y preferencias de todo este grupo de gente que tienen gustos muy diferentes, como lo es en el mundo heterosexual. Justo, y ahí, Jorge, donde quiero profundizar, porque los dos os habéis adelantado un poquito a la tercera pregunta, a la siguiente pregunta, que es un poco más, sí, de hablar de cómo están haciendo los destinos, de cómo lo están haciendo los proveedores, pero sí me gustaría que profundizásemos un poquito más, todavía que tenemos tiempo, en el consumidor, ¿no? Porque, a ver, al final lo acabas de dejar clarísimo, hay de todo, como en todo, no todos los mexicanos son, no todos los españoles somos, lo de generalizar, yo creo que ya a la gente le está un poco calando poco a poco que cada persona busca cosas diferentes a la hora de viajar. Entonces, te haría una pregunta un poquito más directa y más para que podamos profundizar, que es, ¿cómo detectarías tú qué está buscando un cliente a la hora de viajar? Y profundizar un poquito más en este tipo de cliente del segmento high-end, qué es lo que busca, de la experiencia, para que se puedan hacer una idea, ¿no? Porque has hablado obviamente de que es un perfil que no tiene cargas, que no tiene hijos, que va un poco buscando tranquilidad, pero si podemos profundizar un poco más, como qué diferenciaría a uno de otro y de qué manera tú podrías acercarte a ese perfil de cliente. Mira, yo pienso que las grandes empresas que se han dedicado a atender, hablando de empresas hoteleras o de líneas aéreas, etcétera, que se han dedicado a empezar a tratar de penetrar, pues han hecho muchísimos estudios, ¿no? Cualquier vendedor te va a decir que la única o la principal forma de atender a tu cliente es conocer sus necesidades, ¿no? Entonces hay que sentarte con todo tipo de focus groups y preguntar qué es lo que quiere la gente. Digo, nosotros lo sabemos porque es lo que nosotros queremos, pero yo entiendo que si yo estoy abriendo un hotel, por ejemplo, hay 2 hoteles muy importantes, no voy a decir nombres, en Puerto Vallarta, que they cater, como se dice en inglés, they cater to the gay, to this community, y no necesariamente los dueños son de la comunidad, pero estoy completamente convencido por el tipo de producto que tienen
y por lo que hacen que se han empapado de las necesidades de este consumidor. Lo principal es sentirte bienvenido. Creo que eso es una cosa que ha cambiado muchísimo también, porque también el turismo local, el turismo doméstico, llamémoslo así, es decir, el mexicano viajando dentro de México, ha crecido tanto. Tú, cuando yo era muy joven, hace muy poco, por supuesto, tú no podías viajar a un destino solo por el hecho de que eras gay, es decir, no existían estos destinos. Acapulco hacía muy breves cosas, pero era una cosa, es decir, no viajabas al destino porque el destino le daba la bienvenida a los gays, o sea, los gays hacían que el destino se convirtiera, cosa que cambió con Puerto Vallarta. Okay. Y tú te sientes ahora completamente lo principal que necesitas para ir a un destino es que te sientas seguro, bienvenido y que no haya ningún problema con la homosexualidad. Por eso hay destinos que están prácticamente prohibidos del mapa por cuestiones religiosas o cuestiones políticas, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, tú buscas un hotel en donde seas bienvenido, en donde no te dé pena pedir una cama king size, como por ejemplo llegas a Dubái y no puedes pedir una cama king size si vienes con tu pareja porque es contra la ley, ¿no? Entonces, volviendo al tema de que es un turismo hasta cierto punto middle high end, le gusta ser muy bien tratado, le gusta mucho la gastronomía, tiende a ser un grupo de gente viajada, es decir, hoy este año haces México, el próximo año haces Turquía, del siguiente haces Brasil, es decir, es un turismo muy viajado, hasta cierto punto culto, por lo cual, pues como cualquier compañía, el hacer negocios con ellas lo principal que tienes que hacer es conocer las necesidades de este tipo de personas. Manuel, no sé si quieres acotar algo en este tema. Mira, lo importante también aquí es cualquier nivel de viajero LGBT busca, primero que nada, hay asociaciones como la International Gay and Lesbian Travel Association, que en conjunto con la OMT tiene una clasificación de la cual es importante que estén afiliados, porque eso demuestra de alguna forma que en el marco legal y en el marco político hay una protección, que hay una legislación que de alguna forma protege y respeta la igualdad. Eso es bien importante. Otra cosa que es importante para viajar a cualquier nivel, Bárbara y Jorge y audiencia, es obviamente el word of mouth. La comunidad LGBT se mueve mucho de recomendaciones. La comunidad LGBT lo que más busca es lealtad. Hay dos puntos aquí muy importantes dentro del grupo LGBT. Uno es, primero que nada, la seguridad, ¿sí? La que te genera la lealtad. Una vez que viajas, la lealtad se genera a través del respeto, a través de sentirse a gusto, a través de la recomendación, a través de la sensación de pertenencia y a través de la diversidad y que te traigan bien. Como dicen, haz las cosas bien, genera una buena historia y vas a tener éxito. Al final del día, como en todo, y si bien existen diferencias entre ciertos segmentos de la comunidad LGBT cuando viaja, al final del día es estatus, es educación, nacionalidad, seguridad y confianza. Yo creo que es bien importante, obviamente, determinar, número uno, el valor del mercado. El valor de este mercado es impresionante. Yo creo que las organizaciones han dejado fuera de la lupa de mercadotecnia, han dejado fuera este mercado. Lo que han tenido, sobre todo el mercado que menciona Jorge, es un mercado, por ejemplo, hay un porcentaje altísimo de personas que reservan a través de una agencia de viajes, no necesariamente una agencia de viajes gay o agencia de viajes que respete LGBT, pero sin embargo no tienes que reservar con la agencia LGBT. Hoy día tienes acceso a varios niveles en la computadora que tú te das cuenta con ciertos detalles si el destino es un destino que es gay friendly. Además de los destinos, como mencionó Jorge, hay destinos que son, desde luego, que no puedes, no solamente no soy gay friendly, no te conviene ni siquiera ir. Claro. Pero definitivamente es un segmento muy importante, es un segmento que se mueve con the word of mouth, es bien importante, es un segmento que la misma lealtad lo hace regresar.
Si yo tengo una experiencia positiva, yo regreso a ese lugar, además de visitar otros, yo regreso a ese lugar, regreso a ese hotel, regreso a ese restaurante, regreso a tener esa actividad que me gustó tanto. Pero otra cosa que tiene que entender la audiencia, y que no lo mencionamos ahorita, es, por ejemplo, hay publicidad. La publicidad gay está hecha solamente para gays, pero no hemos pensado, por ejemplo, no hay una publicidad donde tú veas a dos chicas haciendo una compra, o dos chicos haciendo scuba diving, o dos chicas haciendo surfing. O sea, nos han dejado fuera de la lupa cuando al final del día los incentivos en muchas actividades son los mismos. Vuelvo a mencionar que hay un aspecto de fiesta, hay un aspecto de celebración que es muy importante porque celebramos la diversidad, sí, y lo celebramos con muchísimas ganas, pero creo que nos han dejado las organizaciones y las empresas un poquito este mercado fuera y tristemente han dejado de ganar una cantidad importantísima porque es un mercado potencialmente muy importante. Sí, Bárbara, si estamos en tiempo y me dejas hacer un comentario, tú me avisas en cuanto... Por supuesto, sí, sí. Yo quisiera comentar aquí apoyando lo que dice Manuel el tema de Las Vegas, por ejemplo. Las Vegas es un destino que ha hecho una inversión multimillonaria para atraer a este mercado. Y te encuentras comerciales de televisión, en la televisión normal, normal por decir, es decir, no hay un canal de televisión como los hay, que son canales... ¿Vives en Estados Unidos o...? No. Estoy hablando del ejemplo en Estados Unidos. Las Vegas. Tú te encuentras un comercial en cualquier canal de televisión, mainstream, NBC, CBS, etcétera, de un hotel en Las Vegas anunciándose y un poco como ahorita el video de la entrada, y en lugar de que lo que entran es una pareja de chavo y chava, entran los chavos, ¿no? Y la publicidad es impresionante sobre el logo de What happens in Vegas stays in Vegas, ¿no? Pero lo que quiero ir con este punto es que destinos como Las Vegas o empresas como Hyatt invierten muchos millones de dólares para atraer a este mercado. Sé de empresas, y por ahí salió una pregunta que no sé si todos están viendo, o alguien puso ahí cómo ven la inclusión del sector crucero y quiero hablar del tema, que hay empresas, las grandes navieras ya tienen un vicepresidente for the LGBT community. O sea, tú imagínate a dónde ya hemos llegado en este tema. Es un vicepresidente con todo su equipo, te lo digo porque lo conozco, que lo tiene Carnival, lo tiene Holland America, lo tiene Royal Caribbean, en fin, las grandes, que es una persona que se dedica a la parte del marketing para estas empresas y además al manejar las relaciones laborales dentro del crucero, pero el mercadearse ante estos mercados. Alguien preguntó cómo es la inclusión en los cruceros. Bueno, aquí vemos claro ejemplo de lo que es el desarrollo en este segmento. Cuando al primer crucero existen, para que la gente lo sepa, existen empresas que se dedican a chartear barcos por alguna o dos o una semana del año en diferentes destinos para el turismo de la comunidad. Cuando esto empezó a finales de los 80, calculo, pues rentaban o charteaban los barcos de segunda de 400, 500 pasajeros que ya no pertenecían a ninguna naviera y que eran los barcos así como el desecho. Hoy en día, 20 años después, chartean los barcos más lujosos, más grandes, de las mejores navieras, bajo las mejores marcas. Es decir, tú te puedes, cuando menos hasta antes del coronavirus, te podías ir en enero a la Lure of the Seas o al Harmony of the Seas, que es el barco más grande de la Royal Caribbean, en un crucero con 5,000 miembros de la comunidad, adaptado perfectamente para atender las diversiones y las necesidades en todas las áreas de esta comunidad. Hablando de inclusión, ahí tenemos un estupendo ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, es que yo creo que habéis tocado temas interesantísimos, ¿no? Porque al final, qué importante, y ahora vamos a verlo un poco en los destinos, y sí que me gustaría que profundizásemos más en los destinos de México, porque qué padre que has comentado el caso de Las Vegas, ¿no? Pero todo este tema de cómo la mercadotecnia quizá creéis que no se ha sabido adaptar al mercado
bueno, a este segmento, ¿no? Porque al final creo que, bueno, a lo mejor por intentar ser prudentes, quizá por no poner una publicidad solamente para el colectivo, y con el colectivo me refiero a la comunidad gay, lesbiana, etcétera, quizá por ser prudentes y porque no los tachen de, no sé, han llegado tarde, porque yo creo que el mensaje sí tendría que ser mucho más amplio, ¿no? Pero está pasando ya, Bárbara. Empresas como, lo viste hace rato, como Virgin, como British Airways, como Facebook, de alguna forma ya están participando en esto. Ya han apoyado muchísimo a la comunidad y están logrando que ya haya esa inclusión y ese apoyo a la diversidad. De alguna forma, esa visibilidad nos está ayudando a todos y de alguna forma está cambiando la forma en que se hace. El mismo video que presentamos al principio, de alguna forma hace una fotografía, una película totalmente diferente de lo que implicaría una pareja gay. Algo que también quiero, hace rato comentamos, no es que no existan parejas con hijos, al contrario, el turismo familiar está creciendo, el turismo familiar de lesbianas con un hijo, o de gays con un hijo, está creciendo. Y tienen sus peculiaridades y particularidades, y desde luego también es toda una cuestión de educar a la gente para entender que cuando viajan y llegan con sus hijos, es entender que ya existe, desde que existe el matrimonio, desde luego también existen las familias, y también desde luego existe desde hace muchos años la adopción. O sea, hemos logrado muchas cosas, pero por lo mismo esto sigue creciendo en sus parabienes y en su complejidad. Pero al final del día, todo esto a través de un mensaje claro y puro, y que las empresas están participando. Existen hoteles como Preferred Hotels que son totalmente gay friendly, ¿sí? Y así se describen ellos y participan en todos los foros. No olvidemos que la participación en ferias también es importante. El Corte Inglés en España tiene una sección gay importantísima. ITV, ¿qué te puede decir? Berlín es la feria más importante en la que soporta este segmento. O sea, realmente ha habido muchos avances en la parte LGBT travel. Creo que aquí sí se ha avanzado mucho desde la parte de cruceros, como dice Jorge, que la verdad es súper, y a donde llegan los cruceros es muy importante. Y las ciudades y destinos han hecho una labor impresionante. Hablamos de un Nueva York, hablamos de unas Vegas, hablamos, como dijimos, hablamos de un Madrid, de un Londres, de un París, en Europa, todas las ciudades, un Ámsterdam, ¿qué te puedo decir? Sí, desde luego todas las ciudades son inclusivas y todas las ciudades de alguna forma no solamente han aceptado al turismo LGBT, sino el turismo LGBT, y desmiéntanme si estoy mintiendo, de alguna forma ha posicionado ciertos destinos. El turismo LGBT posicionó Mykonos. Mykonos sin el turismo LGBT no estaría donde está. Tampoco Ibiza, lo creo. De alguna forma, la incidencia de un mercado LGBT en ciertos destinos ha dado éxito. Ya ha traído no solamente el mercado LGBT, sino el mercado straight que los apoya y que es libre en su pensamiento y sentir al respecto. Y todo esto genera una gran economía y una diversidad que al final del día a todos nos da una riqueza espiritual y una riqueza económica. Sí, claro. Jorge, creo que ibas a comentar algo. Sin embargo, pienso que en México todavía hay muchísimo camino por recorrer. Mucho. A nivel destino, el único que se ha atrevido a hacerlo es Puerto Vallarta, abiertamente, ni siquiera Cancún. Pero a nivel empresas, corríjame si estoy mal, pero ninguna cadena hotelera mexicana pura ha tenido... Sí, mexicana no. Mexicana, o sea, un Hyatt Corporation, pero digamos, ninguna de nuestras cadenas mexicanas, puramente mexicana, se ha atrevido siquiera todavía algún día a sacar algún comercial, o deja tú que sea un comercial especial, que dentro del comercial en algún momento aparezcan dos muchachos haciendo un check-in, me explico, no tienen que estar todavía. A eso es lo que iba, que me gustaría, Jorge, que tú que conoces el anuncio de Las Vegas, o sea, que la pregunta es, ¿no van tarde? O sea, la pregunta es, ¿no van tarde y estos anuncios no se deberían haber visto como algo normal, que es lo que es? Mira, antes de atreverme a darte una respuesta, no te diría que es lo normal. Yo fui vicepresidente de ventas y mercadotecnia de una gran cadena hotelera mexicana, no digamos nombres, por favor, pero es obvia, ¿no? No existe, cuando menos hasta ese momento, no existía la cultura, ni siquiera era un tema que se pudiera hablar en una junta de sales and marketing o de mercado. Oigan, vamos a hacer el comercial de la televisión, vamos a meter
una escena de dos chavos de 40 años diciendo salud en un restaurante. Digo, con eso era suficiente. No tenías que hacer un comercial específico como lo hace Las Vegas o como lo hace Nueva York. Ni siquiera se comentaba. Es decir, ahí es en donde veo donde todavía, Manuel, y tú conoces de lo que estoy hablando, pero donde todavía creo que hay un tabú, un poco el miedo, y yo habría que romper paradigmas para atreverte a hacerlo, porque por un lado podrías tener muchísimo éxito, pero por otro lado no. ¿Me explico? Habría que hacer... Los datos que ha dado Manuel, y perdona que te corte, pero a colación, ¿no? Los datos que ha dado Manuel es que son absolutamente alarmantes, ¿no? O sea, un 47% del total, de los 127 millones de mexicanos son homófobos. O sea, es que la verdad es que a mí es que son cifras que digo, no puede ser. O sea... Entonces ahí corres el riesgo. O sea, si yo soy el vicepresidente de marketing de la cadena ABC con 50 hoteles en México y yo soy gay y llegan y me dicen, oye, vamos a hacerle al comercial, yo no digo que no le daría entrada a la idea, probablemente sí, pero tendría yo que hacer un research profesional de compañías de marketing que se dedican a eso, a ver cuál es la reacción, porque it could backfire on me. A lo mejor no, a lo mejor se convierte en algo fabuloso y le da un trend a la cadena que muchas lo necesitan y probablemente pudiera ser positivo para ellos, y esa sería mi respuesta principal y mi objetivo de hacerlo. Y por otro, capaz de que backfire y a lo mejor un hombre de negocios deja de llegar a esa cadena porque pues es la cadena que se anuncia para los gays. ¿Me entiendes? Es un tema todavía muy delicado que requeriría de estudios muy profundos antes de que un director de marketing de una cadena de ese tamaño se pueda atrever a tomar una decisión de ese tamaño. Aquí el tema, Bárbara, desde luego es bien importante entender primero que nada que hay un porcentaje muy elevado de gente que no habla y que no ha salido y que no está de alguna forma, está convencido de su personalidad, pero tiene un miedo terrible al rechazo y a la discriminación. Esto pasa en muchas empresas y ahí es donde vamos a hablar más tarde de la parte del liderazgo. Aquí más que obviamente, aquí es donde sí el tratamiento a este segmento sale un poquito del marco general de por qué viaja, dónde viaja, la campaña, el estudio de inteligencia comercial, etcétera. Aquí es donde sí tenemos que hablar claramente de la protección de la diversidad y de la inclusión. Obviamente, sí existe después todos los detalles de mercadotecnia que tienes que analizar cuando es un viaje o cuando un destino se vuelve un destino incluyente, que es muy importante. Pero de alguna forma, lo que logran algunos destinos, y sí, efectivamente, en México ya, por ejemplo, Oaxaca, Cancún, Monterrey, varios destinos que ya están interesados en este mercado. Están interesados, pero vamos, netamente interesados en atenderlo, en entenderlo, en capacitarse para poder hacer algo. Pero efectivamente nos falta un camino impresionante que depende mucho del liderazgo de los jefes, de las empresas y organizaciones para que esto en cadena se derrame y se logre un mejor ambiente de trabajo y la inclusión con la que vamos a salir ganando todos. Desde luego, y eso va a ser el tema que va a cerrar esta plática. Hablando un poco, bueno, como os comentaba antes, ¿no? de los destinos, habéis empezado os ha empezado a vislumbrar, ¿no? la parte de Las Vegas, y ahora me gustaría que hablásemos de los destinos mexicanos y que tuvieseis en cuenta, bueno, yo creo que los dos, ¿no? O sea, uno por Puerto Vallarta y el otro por Los Cabos y Baja California. Creo que podéis contar un poco como vuestra experiencia de qué han hecho los destinos de México o estos destinos a lo mejor, ¿no? que están atrayendo más este perfil de turista. Y nos hacen por aquí una pregunta que me gustaría que a colación de esto contestaseis, que es que a lo mejor suena un poco así, ¿no? Pero es porque antes, Jorge, comentabas un poco, ¿no? de los canales, del acceso, y Manuel, tú también lo has comentado, ¿no? de cómo tú, a lo mejor tú eres capaz de percibir qué hotel es gay friendly o no, pero nos preguntan por aquí que cómo saber qué destino
y hoteles gay friendly, ¿no? Pensemos en este consumidor o en un amigo mío, ¿no? Que está apenas, pues bueno, descubriendo su orientación sexual y yo quiero hacer un viaje con él y bueno, no conozco, no sé, tengo el miedo, ¿cómo descubro, cómo sé ese approach al mundo gay en destinos y en hoteles? Mira, Jorge, si Manuel, quieres ¿quieres que empiece o empiezas tú? Mira, empieza tú. Yo pienso que ahorita, digo, ahora ya con el social media, pues la comunicación fluye de una manera impresionante. Exactamente. Pero antes no existía el social media, era un word of mouth. Es decir, yo me entero a los 22 años que Ibiza era el destino gay favorito para ir en Europa, porque alguien lo dijo, porque no había ni siquiera internet, ¿me explico? Y Mykonos, mucho menos. Ahora, pues con las plataformas de redes sociales es facilísima la comunicación al segmento que tú quieras, porque pues tú mandas el mensaje y lo recibe el mundo entero. Otra cosa que quiero comentar es que querías que penetráramos un poco más en el tema de México. Yo pienso que Puerto Vallarta ha sido una historia de éxito, pero Puerto Vallarta fue una historia de éxito reactiva, no proactiva. O sea, es decir, empezaron los gays originariamente, los gays de nivel medio alto mexicano, íbamos en Navidad, digo en Año Nuevo, Navidad y Semana Santa a Acapulco, porque era el destino de preferencia, el cual no tenía ningún atractivo otro que no tuviera para el mundo heterosexual o straight, como llamamos nosotros. De ahí empezó la inseguridad, etcétera, y la gente empezó a descubrir Puerto Vallarta. Y lo que siento que fue inteligente de Puerto Vallarta de hacer, que no hizo Acapulco o no ha hecho Cancún, es el empezar a reaccionar a esta demanda. Entonces vamos a tener un hotel, vamos a tener mejores discotecas, vamos a tener mejores bares, vamos a protegerlos con la policía, vamos a involucrar. Y eso es lo que ha hecho el éxito de Puerto Vallarta, que todo el gobierno, la policía, la comunidad está involucrada y le da la bienvenida a este destino y lo protege y protege a la comunidad mucho más que lo que pasa en otros lados en donde no solamente no hay las atracciones, como Los Cabos, por ejemplo, o ni se diga de Huatulco, donde no hay absolutamente ningún tipo de entretenimiento, no hay ni un bar decente para ir, por lo cual el turismo de esta comunidad pues decide seguir yendo a donde te la pasas mucho mejor, ¿no? Eso es efectivamente. Pero hay un hecho, depende, yo creo que también los destinos aquí, bueno, contestando tu pregunta original, Bárbara, hay desde luego, además de las redes sociales que hoy día tú te comunicas con gente local y desde ahí estableces un contacto. Además, casi todas si pertenecen a las asociaciones a la International Gay and Lesbian Travel Association, de alguna forma, hay un canal que te dice todo lo que es la agenda gay del destino, etc. Al haber una agenda gay, implica que ya hay cierta forma, es a gay-friendly destination. Pero hay destinos, sí, como yo me sorprendí mucho porque cuando estaba como director de turismo empecé a hacer un estudio con Gloria Guevara de la parte del turismo gay, y cuando empezamos a ver estadísticas, me sorprendió ver que el destino número uno en número de visitantes gays es Quintana Roo, no es Jalisco ni es Puerto Vallarta. Lo que pasa el volumen, es que en volumen, sí, en volumen recibe más gente LGBT Quintana Roo que Jalisco. Entonces, aquí voy a lo siguiente. No turístico, no porque el destino es gay friendly. Aquí voy a lo siguiente. Y yo creo que ahí entra la diversidad, ¿sí? No necesariamente un destino tiene que tener las facilidades de ir a un bar y demás. Yo creo, en el caso de Los Cabos y otros muchos destinos que yo conozco, inclusive en Europa, ¿sí? No necesariamente es que exista un lugar gay para ir. Tiene que existir buenos lugares. Generalmente los lugares o los hoteles de cierto nivel y restaurantes de cierto nivel tienen cierta preparación y cierta injerencia con turismo, ¿sí? Y el turismo de alguna forma educa. De alguna forma, al haber hay una gran cantidad del mercado LGBT que viaja en pareja y viaja y va a teatro, va a restaurantes, va demás. De alguna forma esa presencia y esa continuidad
de clientela los ha educado. Sin embargo, creo que lo que sí hace falta en México, y es lo más importante, es que no hay un estudio real estadístico de mercado. Hay una gran cantidad de mexicanos del mercado LGBT viajando por México y una gran cantidad de extranjeros que llegan a México. No sabemos exactamente a dónde, cómo se mueven, qué tanto los... Todo está un poquito como adivinando. Manuel, un segundito, perdona, es que estamos... Algo está pasando. Sí, entonces no sé, a ver ya, si... A ver. Creo que ya te escuchamos bien, sí. Bueno, lo que es importante, yo creo que aunado a la capacitación y a la afiliación a las cámaras, que también la gente lo puede checar, sobre todo por la labor que está haciendo de afiliar destinos para que de alguna forma sean catalogados como gay friendly, está también la situación que mencionaba antes de que de alguna forma, si tenemos un estudio que nos abunde en esto, vamos a ayudarles a los destinos, no solamente a entender, sino a evaluar el valor que tiene su destino o su producto por el número de gente que ya los visita y cómo pueden atraer más gente. Por eso una labor de inteligencia comercial hecha a la medida para cada destino es bien importante. Yo no puedo tener una estrategia igual en Vallarta que para Los Cabos, o igual en Los Cabos que para Cancún, o San Miguel de Allende, Puebla, Oaxaca. Yo creo que ahí es donde entra la diversidad como en cualquier nicho de mercado. Lo que hay que entender es eso, y como decía hace rato, lo mencionó Jorge también, las campañas de publicidad no necesariamente tienen que ser dos chicos o dos chicas besándose o bailando. Es tan sencillo como la imagen normal de las campañas de straight, pero con personajes de este mundo, del mundo LGBT. Y punto. Eso es un mensaje subliminal que no tiene pierde. Es lo mismo que se haría para el mundo straight hacerlo, o sea, nadie pone en un comercial de, no sé, Telmex, ¿no? A dos straight besándose, ¿no? Pues entonces hagamos lo mismo, pero con dos personas del mismo sexo, ¿no? Que al final, pues bueno, creo que es mucho más inclusivo. Antes de pasar a la siguiente pregunta y hacer ya un poco, hablar de esta parte del liderazgo, dos preguntas, una cada uno relacionada con los destinos. Manuel, por lo que has dicho de la International Gay and Lesbian, no sé qué sé cuánto, porque no me sé las siglas de memoria, me preguntan por aquí si hay una guía confiable para la comunidad que, pues me imagino que englobe servicios turísticos o que englobe, pues como has comentado, ¿no? Destinos gay friendly, digo, para que a lo mejor ellos, o por ejemplo las agencias que nos están preguntando, que son nuevas en esto, ¿no? Sepan dónde buscar. The International Gay and Lesbian Travel Association, ¿sí? Tiene estudios, tiene un reporte importantísimo. La misma Cámara de Comercio, lo que vamos a hacer es, yo les voy a enviar a ustedes los contactos de estas asociaciones para que se las envíes al público, porque está la Cámara, están diferentes iniciativas. Perdón, dentro del público, si hay alguien que está con una iniciativa que yo desconozca, no quiere decir que no los considere porque no son capaces, es porque no les conozco. Yo, igual los conozco en el mercado, pero es que no quiero. Sí, está Oriel Palmes, hay blogueros, está Rodrigo Medina con lo de Pride Travel. Está creciendo mucho el mundo de agencias que están dedicándose a encontrar una retórica diferente para atraer este mercado, pero con mucho gusto, sí, Bárbara, a Next Talk, yo voy a darles los contactos, tanto locales como internacionales, donde puede tener la gente acceso a mucho mayor información que les va a ayudar a entender este segmento y a saber a dónde y cómo. Además del estudio que estamos trabajando, estoy trabajando con consultores, porque yo creo que es importante tener un estudio que de alguna forma soporte toda la cuestión del entrenamiento y todo lo que estamos entendiendo y aprendiendo. Números hablan. Muchísimas gracias, Manuel. Pues a la persona que ha puesto la pregunta le vamos a enviar la información y, bueno, cualquier otra persona que esté interesado, pues que nos lo ponga en el chat. De todas formas, os digo que han colgado en el chat la página web, que es igtla.org, o sea que ya está colgada y ahí tienen toda la info. Y esta pregunta que te iba a hacer a ti, Jorge, yo creo que define un poco el título que queríamos poner Manuel y yo al principio a este panel, que era mitos y realidades, ¿no? Que es un poco de, yo creo que lo que se piensa un poco a lo mejor la gente que no tiene contacto con nadie de la comunidad y que preguntan algo como ¿cómo ofrecer un destino de cultura a alguien perteneciente al mundo LGTBI?
que entiendo que es de la misma manera que ofrecerlo a una persona straight. Pero bueno, o sea, a esto un poco es a lo que... La pregunta dice, ¿cómo ofrecer un destino de cultura a un... Sí. Exactamente igual como se lo ofrecerías a una pareja del nivel económico y sociocultural que te está haciendo esa solicitud, que evidentemente puede ser es decir, una persona viajada, conocida, en el sentido de viajada de la misma forma, es decir, a nosotros no hay que ofrecernos las cosas diferentes, nos gusta lo mismo en cuestión de cultura, de comida, de restaurantes, de hoteles, solamente nos gusta pues ser incluidos y nos gusta ser respetados, ¿no? Entonces... Estoy haciendo esta pregunta precisamente para esto, ¿no? O sea, estoy haciendo esta pregunta porque el desconocimiento creo que o sea, hay muchas personas que trabajan en el sector de agencia de viajes que a lo mejor tienen un poco, pues no sé, miedo, desconocimiento, nunca han tratado con este nicho de mercado. Entonces, la he hecho precisamente para que se vea, porque creo que esto transmite, o sea, refleja el mensaje que estamos transmitiendo, ¿no? Que al final, si tú ofreces un circuito por Praga, Viena y, no sé, Praga o ciudades imperiales en Europa a una pareja straight que está buscando quedarse en los mejores hoteles, exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Además, una cosa, ya en casos específicos, si esta pareja quiere un día salir a un lugar especialmente gay, hay canales online donde tú puedes averiguar, pero lo primero que yo le diría al público es que se quite el miedo. Primero que nada, que se quite el miedo, porque hay algo que tiene nuestro principal asset en México es la gente, ¿sí? Y si algo tenemos en México es que la gente es amable, es cálida, es sonriente, sencillamente que sean ellos. Y a la hora que cometan un error, tengan una duda, sencillamente que pregunten, pero que no se sorprendan. Es un camino largo y yo creo, como te lo dije, Bárbara, y se lo dije a la Next Talks, para Jorge, para mí el estar aquí es muy importante. Es más fácil no hablar. Estamos aquí un poquito para motivar que la gente como nosotros hable. Hay un eco, ¿me escuchan? Sí, mira, yo ahí quisiera comentarte, apoyar lo que dice Manuel. Hoy en día la apertura, si no es total, es una apertura muy grande. Yo te voy a ser sincero, que hace 10 años probablemente yo no me hubiera atrevido a participar en un foro de este estilo. Así te la pongo, ¿no? No por el hecho de que yo no hubiera sido, sino por el hecho de que ¿cómo voy a salir? Voy a estar enfrente de, tengo ahí 200 gentes que no sé ni quiénes son, que van a estar oyendo, yo estoy enfrente del mundo entero diciendo, esto hace 10, cuando menos para mí hace 10 años no hubiera sucedido, lo hubiera yo pensado 2 o 3 veces. Pero ha cambiado todo, hoy en día ser o no ser gay prácticamente es exactamente igual, la apertura a nivel mundial es muy importante, a nivel México, también, hoy en día los muchachitos salen del closet a los 17 años, cuando que en nuestra época salíamos a los 25 o 30, y hoy en día ser o no ser es como ser hombre o ser mujer, o como teóricamente debería ser negro o ser blanco, o como si eres guapo, si eres feo. Es normal, ¿me entiendes? Eres un ser humano más. El tema es muy importante entender únicamente algunos detalles de nuestros gustos y preferencias, pero no necesariamente son diferentes. Nos gusta lo mismo, nos gusta comer bien, nos gusta ir a los buenos restaurantes, nos gusta estar donde está la gente bonita, etcétera, etcétera. Nos gustan los buenos shows, nos gusta el teatro, por eso Las Vegas es un lugar espectacular, porque ahí lo tiene todo. Y el tema es no tener miedo a hablar del tema, no tener miedo a hablar del asunto para poder conocer, y además hoy con la ventaja del internet, del Google, donde tienes toda la información a tus, o sea, si yo les cuento lo que tenía que hacer para encontrar un restaurante o un bar gay en mis épocas, se van a reír, pero adelante. Otra importante es no solamente la cultura y no solamente la gastronomía. Hoy día, un turismo que está en boga es el turismo de aventura. El turismo LGBT hay un mercado ahí descuidado e impresionante. El turismo, el sailing, trekking, camping, glamping, todo esto es infinitamente
infinitamente una prioridad también para el mercado LGBT, que también marcha con las tendencias actuales. Vuelvo a lo mismo, no porque es LGBT tampoco vamos al día con las tendencias del mercado, es lo mismo. Aquí la idea, lo que queremos decirle a la gente es que no somos aliens, de alguna forma somos aliens de que tenemos una unidad y tenemos aliados y buscamos alianzas, eso sí es cierto, ¿sí? Porque obviamente sí venimos, obviamente yo, gracias a Dios, nunca he tenido ningún problema profesionalmente, sí, por ser gay, ni no he tenido ningún obstáculo en mi carrera, ni en las posiciones que he tenido, ni con los jefes con los que he trabajado. Y yo mismo como jefe con mis empleados, porque como lo comenté hace rato, ahí es lo que las cosas van en cadena. Pero no todos los casos fueron así. Yo conozco muchos casos de amigos que de hecho de mi edad no han salido, ¿sí? Y eso es una pena porque realmente la vida solamente es una y yo creo que hay que vivirla plenamente. No son dos vidas. Y ahí es donde quiero que entremos al capítulo, Bárbara, de liderazgo e inclusión. Sí, justo era, o sea, yo simplemente iba a terminar esta pregunta que efectivamente, pues lo hemos repetido ya por activa y por pasiva, hay de todo. Hay gente a la que le gustan los buenos ojos y hay gente a la que le gusta ir a un gay parade o a un barco solamente a disfrutar y a pasárselo bien y de fiesta, igual que en el mundo straight. Era ya mi última coletilla por ser así como súper repetitiva. Y efectivamente, pues sí, quiero que cerremos esta plática, pues obviamente haciendo alusión al título de este foro, ¿no? Que no es otro que el de liderazgo e inclusión. Entonces, os querría preguntar, Jorge, empiezo contigo y así ya concluimos el tema con Manuel, si os parece. Sí. Sin liderazgo no hay inclusión. Jorge, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Cómo los grandes líderes han ayudado o no han ayudado a la inclusión? Sin liderazgo no hay inclusión. Es decir, yo creo que o ha habido, o ha empezado a haber grandes líderes que se han atrevido a hablar del tema. El movimiento de Human Gay Rights en los Estados Unidos es muy importante. Hay películas que no tiene caso hablar de ellas, pero hay películas que empiezan a hablar de justamente cómo esta comunidad se empieza a expresar y empieza a mostrar sus necesidades y sus gustos, y empieza a ser aceptada. Es todo un tema en Estados Unidos eso, y de ahí se deriva a diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, yo no sé si soy el experto de decirte si liderazgo no hay inclusión o no hay inclusión si no hay liderazgo. Yo lo que quiero decirte es que las dos cosas van un poco de la mano. Es decir, a la gente le gusta ser incluida, y para ser incluida alguien tuvo que abrir la boca primero, ¿no? Manuel, no sé qué quieres comentar en ese tema. Definitivamente hay dos cosas aquí bien importantes. Diversidad e inclusión van de la mano, ¿sí? Si no hay una diversidad, no tiene que haber una inclusión, pero al haber una diversidad que existe no solamente en el sector LGBT, hay que manejar la cuestión de inclusión. La inclusión es una palabra que se dice muy sencilla, pero en cuanto a aplicación de la inclusión, sí creo que es importante el liderazgo. Yo oigo como un eco. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ya sí. Es que el líder es aquel que toma decisiones. Llámese un líder global o un líder interno de una empresa, ¿sí? El tomar una decisión, obviamente, sobre todo en el mercado LGBT, si yo voy a tomar primero, un líder tiene que tomar el riesgo, primero tiene que, como se dice en español, en México, tentar el terreno. ¿Cómo están las cosas? En el marco legal y en el marco social. Una vez que yo defino que en el marco legal y social yo puedo de alguna forma, ¿sí?, luchar por los principios o pelear por los principios de inclusión, de la diversidad que existe en mi empresa, en mi destino, en mi hotel, de alguna forma lo que veo es si el terreno es confiable y busco algunos adeptos o algunos aliados o algunas, ya sean internos o externos, que sean líderes de opinión que me ayuden para entonces tomar una acción determinada y empezar a tener en la visión y misión de la empresa una política de inclusión. La inclusión, Bárbara y Jorge, no solamente es de nuestro mercado. Yo creo que
al final del día, la inclusión del mercado LGBT en una empresa es un parteaguas para incluir religiones, razas, disabilities, todo, porque al final del día hay una gran... Claro, existen muchísimas, pero la más, digamos que la más importante, no la más importante, pero el parteaguas más sencillo para a partir de ahí puede ser LGBT y de alguna forma entramos, una vez que logras la inclusión de un segmento, empiezas a manejar a los demás y al final del día cuando tú logras como líder, ¿sí? De alguna forma, haber tomado la decisión, habiendo medido, porque por ejemplo, si yo soy líder de una empresa familiar, cuyos patrones o dueños son gentes totalmente religiosas o totalmente que no van a entender un cambio, ahí el terreno no es un terreno apto para trabajarlo. O hay una estrategia totalmente diferente o sencillamente a lo mejor no hay forma de hacerlo. Por eso es importante el líder, sin liderazgo no hay inclusión, sí puede haber inclusión, pero el liderazgo es básico porque el líder es el que marca la actividad en cadena, es el que busca los adeptos, es el que busca las circunstancias, es el que toma la decisión, es el que toma los riesgos y el que busca las alianzas. Y eso viene del liderazgo, que va más allá de ser un jefe. Sí, una vez que esto se logra, empezamos a ver el beneficio de esto, porque ¿qué pasa? Que empiezas a tener creatividad, empiezas a tener unión, y lo más importante, que te asocien, y eso yo creo que es una tendencia que va creciendo, el que te asocien con una empresa incluyente, hoy día y en adelante va a ser muy importante, sobre todo para las generaciones nuevas, Bárbara, lo van a exigir. Sí, o sea, igual que se exige ya que la empresa sea sostenible, que haga home office, que participe en eso, great place to work, todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que los dos habéis dicho cosas súper importantes. Yo creo que una cosa es ser jefe y una cosa es ser líder. Ser jefe significa que tienes gente a tu cargo, ser líder significa que tú eres capaz de transmitir unos valores a la gente que está por debajo de ti. Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo con Jorge en que para mí, sin liderazgo, no puede haber inclusión, porque el líder, y lo comenté contigo, Manuel, cuando estábamos haciendo el ensayo de esto, o sea, es impresionante cómo en las grandes corporaciones permea la personalidad del que está en la cúspide, ¿no? O sea, al final, si tenemos un CEO que es déspota, los de debajo lo van a hacer y los de debajo los van a hacer porque tú al final tratas como te tratan prácticamente a ti, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que haya líderes inclusivos. Mira, sin liderazgo, la minoría no va a hablar, desde luego, sin un ambiente de trabajo, amable, sin políticas amables. Yo creo que tiene que haber, es bien importante que existan políticas amables en la industria, que exista una política y tiene que ir de la mano, obviamente, con toda la protección a nivel gobierno y a nivel privado, porque va muy de la mano, ¿eh? Yo definitivamente creo que hay mucho que hacer en ese segmento, hay mucho que lograr y es el liderazgo el que lo logra, porque es el que puede intervenir a esos niveles a través de otros líderes. Otra forma de liderazgo que obviamente nos ha ayudado muchísimo es la presencia de líderes o personalidades que han salido. Si hablamos en el webinar que moderé hace 2 semanas, hablábamos de las personalidades como Ricky Martin, por ejemplo. Ricky Martin o algunas personalidades famosas que han salido del closet y que son ellos mismos. Y así como hay líderes de empresas que lo han logrado. Tú y yo hablábamos de futbolistas, que te comentaba que un jugador de rugby también sobre el closet. Poco a poco esos líderes o esas personalidades nos ayudan a que la inclusión y la diversidad, que la diversidad de alguna forma sea más aceptada y que la inclusión sea incluida, que sea más. Jorge, ¿qué nos querías añadir? No, yo solamente quería comentar, no sé cómo estamos aquí de tiempo, pero yo solamente quería comentar que en ese sentido las empresas norteamericanas han hecho un trabajo extraordinario. Tú hoy en día viajas en alguna línea de las principales en Estados Unidos y el flight attendant no sabes si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque contrataron un transgender.
Y hoy en día es permitido y aunque suene poco complicado la conversación, es un shock, ¿no? Es un shock porque no sabes ni siquiera cómo referirte a él. Tiene su name tag, pero es hombre, pero no es hombre, ¿no? Claro. Y yo recuerdo en una ocasión haberle mandado un mensaje a la aerolínea preguntando un poco y la respuesta fue: nosotros somos una empresa 100% inclusiva y no tenemos una política de cero discriminación, y aquí no importa si eres LGBTQ+, tú tienes un trabajo en esta empresa. Y ahí está, no sé qué era, para que mejor nos entendamos. O sea, no sé si nació hombre, si hizo mujer, era un transgender, somewhere in between, among there. Y te lo estoy diciendo yo, que soy gay, o sea, para que no se vaya a sonar en ningún momento la conversación con la audiencia. Ahora mucho, o sea, lo estoy diciendo yo. Que era un poco complicado porque pues no sabías un poco la interacción. Y digo, no es que yo vivo rodeado de transgenders, ni mucho menos, pero para una aerolínea internacional en un vuelo transatlántico, pero fíjate a dónde hemos llegado positivamente en ese sentido, ¿no? Con eso pues tenemos que ir cerrando ya, y tenemos algunas preguntas que nos hacen por aquí que me gustaría que por favor las contestásemos a todas para que no se quedase ninguna en el aire. Y nos dicen si, y esto también lo hemos comentado, no sé si alguno de los dos está más puesto en este tema, simplemente por comentarlo, pero que en el ámbito de las agencias de viaje, si hay algunas agencias de viaje que se especialicen directamente, ¿no? O sea, creo que esto volvemos a un poco a lo de mitos y realidades, pero sí que es verdad que sigue habiendo gente homosexual que busca una agencia que venda turismo homosexual, ¿no? En México hay agencias de viajes, el mismo Mariano Osoris de la Cámara de Comercio tiene una agencia que se llama Infinity, Pride Travel va a ser una agencia, Oriel Palmes, de lo que se llama Queer Travel, también es una agencia. Hay muchas agencias ya que están trabajando en ello, ¿sí? Hablamos del nivel México, obviamente a nivel internacional hay muchísimas más, pero a nivel México sí existen agencias. Yo creo que es importante que primero lo chequen con la Cámara, y con mucho gusto, yo creo que la plataforma de Visit México y la parte de Pride Travel también puede orientarlos, pero sí ya hay agencias, si bien como lo citas, no toda la gente hace reservaciones a través de las agencias, gay. Mucha gente sigue sintiendo esa seguridad o tiene esa seguridad. Un dato importante que tengo aquí que quiero comentarles es que el 43% de los LGBT mayores de 40 años y el 63% de menores prefieren reservar a través de agencias de viajes. No digo solo gays, pero aquí hay un importante segmento del mercado que pueden captar porque reservan a través de hacer OTAs o agencias de viajes. Sí, es un mercado que busca la seguridad de la gente de viajes, al que le van a preguntar, oye, ¿y qué tal es este lugar? ¿Qué tal es este destino? ¿Qué tal es este hotel? Entonces es importante la cuestión de capacitación, y la cuestión también no solamente la capacitación de alguien, Bárbara, yo creo que es importante la capacitación, que ellos también busquen y se informen, porque hay muchos reportes ahí, ¿eh? Desde luego. Jorge, no sé si querías añadir tú algo. Rápidamente, nada más para comentar de la pregunta de las agencias, las grandes OTAs que llamamos nosotros, Online Travel Agencies, los Expedia, los Orbitz of the World, tienen un tab o una división dedicada al LGBT, con hoteles recomendados, etcétera, etcétera. Ah, qué padre. No nada más es la agencia de viajes física que existía antes, sino las agencias de viajes grandes online tienen canales de mercado. Sí, apartado. Perfecto. Jorge, ¿el mismo Corte Inglés? Y el mismo Corte Inglés, efectivamente, en España tiene su apartado. Jorge, continúo contigo un poco a colación de la pregunta de destinos, de cómo ofrecer destinos de cultura, porque nos preguntan por aquí, ¿no? Fíjate que yo creo que esto es, para mí, como decir, lo que yo estaba diciendo, todo lo contrario, ¿no? Alguien que estuvo en una asociación LGBT y que para ellos eso era ofrecer lo mismo, pero a lo mejor con un logo distinto, o bueno, llamando un poco como a este consumidor, pero en Fitur le han dicho de alguna asociación o de algún destino que se tienen que ofrecer cosas diferentes. Claro, ¿cómo hace un agente de viajes que le está diciendo a lo mejor el destino que se tiene que ofrecer cosas diferentes cuando él piensa, o aquí estamos diciendo que se ofrece todo igual? A ver, Manuel, ¿tú qué opinas del tema? Yo
yo creo que se está refiriendo a algo, cuando, dependiendo quién se lo haya dicho, pero yo creo que existe de alguna forma, sigue habiendo ese tabú, que necesitamos ir a lugares donde haya solamente hoteles gays, restaurantes gays y bares gays. Eso quizás hace muchos años nos daba cierta certeza y además cuando todavía no existían las redes sociales, de alguna forma, una forma de conocer gente como tú era ir a los lugares exclusivamente gays. Lo cual hoy día ha cambiado muchísimo. Lo cual de alguna forma nos ha hecho que ha hecho que las cosas a nivel de reserva sean más generales, cuando tú mismo puedes buscar la parte especial si quieres, si viajas por conocer gente local, que muchas veces conoces gente local, pero para preguntarle cosas, porque volvemos a la recomendación y a the word of mouth. Preguntas, oye, ¿dónde? Desde el restaurante hasta la agenda cultural, hasta el bar o el mismo cruising, porque es todo al final del día. Mira, para apoyar un poco aquí el comentario, por ejemplo, tú vas a un crucero charter gay, hay 5,000 pasajeros gays a bordo, desde 18, 19 años hasta 85, ¿ok? Así es. Las excursiones del barco son las mismas, pero normalmente se arreglan un poco, se customize un poco a que sean atracciones pues más para atender más este segmento que la misma excursión que va a haber la próxima semana en el mismo crucero, en donde la audiencia va a ser 5,000 pasajeros straight. Entonces, las excursiones a veces pues te las adaptan o agregan excursiones que normalmente no hay en los cruceros straight, como un beach party, por ejemplo, o como, no sé, diferentes cosas que puede existir para, pues, lo mismo, ¿no? Atender un poquito más este segmento de mercado. Claro, yo creo que se referirían, la persona que ha preguntado esto y además tratándose de Fitur, que bueno, me imagino que conoceréis la feria, yo la conozco de sobra, entonces creo que se refería probablemente a algún destino en particular al que acudió, típico destino a lo mejor más gay o lo que sea, que sí les estaban diciendo, pues esto lo puedes ofrecer de esta manera o de otra manera, porque sí es verdad que a mí me extrañaría mucho, ¿no? Bueno, pues que un destino totalmente abierto, como puede ser eso, un Ámsterdam, un Bélgica, un Madrid, te digan que tienes que ofrecer cosas distintas, ¿no? Yo creo que de esos destinos tan grandes no hay ningún problema, pero a ver, vende Huatulco al turismo gay. Si no es por las playas y la gastronomía. Ahí es la recomendación, absolutamente. Pero hay gente, ¿sabes qué pasa, Bárbara? Hay mucha gente que todavía busca la famosa zona gay. El área gay de cualquier lugar. Sí. Hay lugares que tienen zonas gay. Hay lugares que ya lo mismo, por ejemplo, mismo Estocolmo, yo que viajo mucho a toda Escandinavia, donde empezaron todo este movimiento de saunas y demás. Hoy mismo todo eso está desapareciendo porque ya la comunidad LGBT y la comunidad straight ya conviven. Afortunadamente. Muchos lugares ya conviven. Está pasando en Londres, el famoso Old Compton, que es una calle mega gay, ya es 50% gay, es más straight que gay, porque la comunidad ya está conviviendo. Sin embargo, sí existen miembros de la comunidad que buscan cuándo es el Pride, cuándo hay cierta feria, porque el Pride no es la única fiesta que existe, hay muchas fiestas. Claro. Entonces, obviamente los buscan. Y hay personas que sí buscan definitivamente el bar y la playa gay y demás, y totalmente es donde sí hay que estar informados. Es donde te digo que creo que el estudio que estamos planeando hacer es muy importante, ¿sí? Para que de alguna forma se venda a los estados o productos o agencias y se dé una guía más completa y real de cómo, dónde y cuándo. Porque si no, de alguna forma estamos un poquito por la superficie. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues cerramos esta plática con una pregunta que me la hacen así de manera como muy prudente y muy educada, y es verdad que no, o sea, bueno, disculpen la pregunta, pero cuando una pareja de hombres o de dos mujeres viajan juntos, pero no sé si son pareja, ¿cómo puedo preguntar pues desde el tipo de cama, ¿no? Porque imagínate que no te dicen nada, no te dicen que quieren ir a no tienes ningún indicador de la ciudad que están eligiendo, ni del tipo de turismo, y eres un poco nuevo en esto. ¿Cómo afrontas un poco? Con la misma apertura que tú le preguntas a una pareja straight, quiere una o dos camas, con esa misma, o sea, si yo llego a para empezar,
Si yo llego a un hotel, a un resort, a un hotel con mi pareja, yo me voy a asegurar de que haya un request de que quiero cama king size. O sea, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar a ver si hay cama o no hay cama king size. Es más, si no me confirman la cama king size, ni siquiera voy al hotel. Si voy en un viaje de pareja, romántico, lo que tú quieras. Si voy con un colega de trabajo, de la misma forma, me voy a asegurar que antes de que yo llegue, sepan que quiero 2 camas, porque no voy a pasar la pena y el oso en la recepción de que yo vaya con un colega de trabajo y la recepcionista me pregunte que si quiero una cama. Eso es bien importante. Porque para los dos va a ser extremadamente penoso. Entonces, normalmente, y si tienes la duda, pues pregunta, pero normalmente... Esa proactividad que menciona Jorge es muy importante, que yo llegué con un colega y el recepcionista no solamente no preguntó, se adelantó y dijo, una cama matrimonial, ¿verdad? Entonces, no, hay que preguntar, no hay que pretender que lo sabes. Y era, no, son 2 camas. Pero vamos, yo creo que es importante que tengan confianza y que no tengan miedo y que pregunten. ¿Algún requisito específico? Punto. Claro, sí. Pues nada, hasta aquí, bueno, la ronda de preguntas, esta interesantísima plática. Muchísimas gracias a los dos por uniros a participar. Yo creo que, bueno, pues lo que habéis comentado los dos, ¿no? Lo fácil es no hablar, lo fácil es no hacer este tipo de foros que yo creo que son súper importantes porque tenemos audiencia de todo tipo, pero sí que es verdad que ya sabéis que un 60%, 65% suele ser de nuestra audiencia de los Next Talks, suelen ser agencias de viajes y bueno, pues como habéis visto en las preguntas, hay mucho desconocimiento todavía, hay mucho por hacer, pero muchísimas gracias a los dos. Yo quiero cerrar con algo importante, que la audiencia sepa que Jorge y yo somos 2 personas, obviamente de empresa, que trabajamos en el mundo del turismo. No somos, desde luego, ni speakers, comunes speakers de este segmento. Somos 2 gentes comunes y corrientes que hemos tenido éxito en nuestras carreras y que pretendemos que la gente entienda el abanico como lo entendemos nosotros sin ser expertos. Por eso no quiero que nadie del público, si está escuchando y son expertos de estadísticas, manejen estadísticas y nombres y organizaciones, se sientan ofendidos, porque esto lo hemos hecho de la mejor fe y con la idea de decir que si toda la gente como nosotros participara de esta forma, el mundo sería otro. Muchas gracias, qué buenas palabras, Manuel. No sé si quieres añadir algo, Jorge. Nada, muchas gracias. Encantado de participar con ustedes. Perfecto, pues muchísimas gracias a toda la audiencia. Sabéis que tanto este talk como todos los talks que hemos hecho desde, esta iniciativa que surgió por la pandemia y ha vivido hasta un temblor, ¿no? O sea, nos ha tocado de todo. Pues podéis seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, podéis ver los vídeos en YouTube y ahora también podéis escuchar los podcasts en Spotify. A partir de julio, pues como ya en teoría estamos volviendo a la normalidad, solamente habrá 2 talks al mes, uno por quincena y bueno, os agradecemos a todos muchísimo que nos hayáis acompañado cada martes y cada jueves, que casi siempre han sido esos días, ha habido algunos lunes, un viernes. A vosotros, muchísimas gracias de nuevo por cerrar este mes y además por haber hecho esta plática en este mes tan importante para el orgullo. Gracias a ustedes. Gracias muchísimas gracias y adiós. Bueno, esperemos vernos pronto. Hasta luego a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós.